Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para el modo juego de este Smart TV Samsung 4K AU 9000, el cual viene con panel VA. Lo primero que deben tener en cuenta es que para esto utilizo la consola Xbox Series X. Vamos primero con las configuraciones recomendadas para videojuegos en rango dinámico estándar o simplemente videojuegos sin alto rango dinámico. Eso lo corroboran de esta manera. En la parte de arriba el logo de HDR o alto rango dinámico no aparece. Deben tener muy presente, muchos de ustedes ya saben que este televisor soporta frecuencia de actualización variable FreeSync y que soporta los 120 Hz de tasa de refresco, pero solamente hasta 1080p. En 4K solamente hasta 60 Hz. Lo primero que deben hacer entonces es acceder a la Game Bar oprimiendo por algunos segundos el botón de play y pause. Aquí muestra información relevante. El FreeSync está activado. Como la consola soporta esa tecnología que es la Xbox Series X y el televisor también, pues por ende conviene o es recomendado dejarlo activado. Y acá ven que el HDR está simplemente apagado porque el videojuego, si bien soporta alto rango dinámico, desde la consola desactivé esta función para poder aplicar las configuraciones para rango dinámico estándar. Vamos ahora entonces a configuraciones. Aquí la configuración del Motion Plus del juego no se puede modificar porque, como ya mencioné, el televisor y la consola soportan frecuencia de actualización variable FreeSync, que ya hace lo necesario para mejorar la fluidez. Por ende no se puede modificar nada en este apartado, pero si ustedes utilizan una consola que no soporte esa tecnología, entonces pueden activar el Motion Plus del juego para mejorar la fluidez. El HDR juego no se puede activar porque simplemente estamos en configuración para rango dinámico estándar. Y acá en administrador de dispositivo externo en nivel de negro HDMI en automático siempre generará los mejores resultados. Vamos entonces al resto de configuraciones. Configuración experta, modo juego, rango dinámico estándar, brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 34, tinte VR en 0, mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar. Hay a quienes les gusta la recomendación que últimamente ha estado viniendo en algunos televisores de colocar un tono más cálido. Ya es cuestión personal si ustedes quieren probarlo, pero por términos generales recomiendo dejarlo en estándar. Gama BT.1886-2, detalle de la sombra -1, configuración de espacio de color nativo. Los objetivos de estas configuraciones para rango dinámico estándar y también para alto rango dinámico que ahora les voy a mostrar es mejorar la representación de colores, mejorar el contraste entre escenas oscuras y escenas claras y decrecer un poco la intensidad de los efectos clouding y desangrados de luz. Vamos ahora con las configuraciones de imagen para videojuegos que tienen alto rango dinámico. Tengan presente que hay algunas consolas en las cuales hay que activar esta función y otras que de forma automática activan el alto rango dinámico cuando el videojuego tiene alto rango dinámico. Eso lo corroboran entonces en la parte de arriba, ya ven el logo de HDR y también en la Game Bar, a la cual acceden con el botón de play y pause. Ven que el HDR o alto rango dinámico ya está encendido. También, por supuesto, la frecuencia de actualización variable FreeSync. Acceden entonces por medio de la ruedita a las configuraciones. Lo que ya les explicaba ahorita, el Motion Plus del juego no se puede modificar porque ya el televisor y la consola tienen la frecuencia de actualización variable FreeSync, o sea que no hace falta el Motion Plus. Y el HDR juego, que es lo mismo que HGIG o HDR Gaming Interest Group, lo deben dejar activado
porque mejora un poco el brillo y el contraste y solamente funciona en este tipo de videojuegos con alto rango dinámico. El nivel de negro HDMI ya de forma automática, el televisor lo coloca en automático, valga la redundancia. Vamos entonces al resto de configuraciones. Recuerden, modo juego, alto rango dinámico, brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 35, tinte VR en 0, mejorador de contraste en alto, tono de color estándar, gama ST.2084-1, detalle de la sombra -3, configuración de espacio de color nativo. Estos entonces serían los resultados de esas configuraciones de imagen recomendadas. Recuerden, objetivos: mejorar colores, mejorar el contraste entre las zonas oscuras y claras, que la representación de colores también mejore gracias a eso, y en videojuegos con oscuridad decrecer un poco la intensidad de los efectos clouding y sangrados de luz, que ya de por sí en este televisor que tiene panel VA eran relativamente bajos o muy tolerables, y lo que buscaba con esta configuración es también ayudar a decrecer esos efectos un poco más. No sé ustedes qué piensan al respecto en cuanto a estas configuraciones, qué tal les han parecido, o si quieren compartirnos sus propias configuraciones lo pueden hacer en la caja de comentarios. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.